Bien, pues vamos a comenzar con la clase que nos corresponde hoy del libro de los espíritus y ya no entramos en el tercer orden, los espíritus imperfectos, dentro de este capítulo 1. Vamos a ver hoy las preguntas que van de la 101 a la 106, habiendo ya hablado de las diferentes órdenes de espíritus y de la escala espírita que el otro día Valle nos presentó. En el ítem 101 nos van a traer los caracteres generales y en los siguientes se van a ir desarrollando cada una de las clases correspondientes. Vamos a empezar por estos caracteres generales que yo he puesto aquí en la diapositiva resumiendo las ideas principales. La primera de ellas es el predominio de la materia sobre el espíritu. Esto es algo que va a quedar claro cuando veamos todo lo que sigue, todo lo que avanza, ¿no? en este ítem. La ocupación de las cuestiones relativas al espíritu, aquellas que hacen que éste progrese, que éste evolucione, en este caso es dejada atrás, preponderando las preocupaciones propias de la materia con la que se encuentran estos espíritus muy identificados, mismo también en la percepción de su propia envoltura corporal cuando se encuentran encarnados, como en relación con las cuestiones del mundo físico que les rodea. De lo que se va a deducir el influjo de los deseos y se pone de manifiesto pues la necesidad de un intenso trabajo interior direccionado a potenciar esos valores latentes del espíritu que están ahí preparados para ser desarrollados. Por esto explican que se ve en ellos, en estos espíritus, pues ignorancia, orgullo, se ve egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan. Están pues en estos estados todavía muy primeros, ¿no? Muy endurecidos aún. Por eso tienen y se percibe en ellos la tendencia al mal. Aquí se hacen algunas puntualizaciones porque, como podremos comprobar, variará entre las clases del mismo orden. Nos explican que no todos los que pertenecen a él son esencialmente malos, ¿no? En algunos se puede ver más frivolidad, más inconsecuencia que lo que es una verdadera ruindad, ¿no? Y otros, pues no van a hacer ni el bien ni el mal, pero solo porque no realizan el bien denotan inferioridad. No tienen todavía ese impulso de acercarse a todo aquello que les pueda conducir por buenos caminos. Sin embargo, tristemente, nos explican que también pues otros se complacen en el mal y además se sienten satisfechos cuando se les presenta la oportunidad de hacerlo. Es muy interesante un comentario que realizan en cuanto a la inteligencia y dicen en el libro que pueden aliar la inteligencia a la ruindad o a la malicia, pero sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas pues son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Hemos podido estudiar, hemos podido comprobar cómo hay espíritus que, bueno, pues dejan traslucir una inteligencia, unas capacidades, pero igualmente presentan una conducta bastante reprobable. También nos explican que tienen la intuición de Dios, mas no lo comprenden. Esto es muy interesante de analizar. Por eso se han visto y se ven esos comportamientos en nuestra propia historia tan distantes de la causa primera y sin embargo sintiendo estos seres que obraban en nombre de ella. Hay una muy distorsionada comprensión de Dios al cual pues han percibido como una amenaza o por el contrario han usado como una forma de dominación, de condicionar, como un medio para conseguir
fines también muy cuestionables. ¿Por qué no decirlo? Pienso que en estos estados, quizá más intermedios dentro de este mismo orden, se han realizado y se realizan esfuerzos para poder acercarse a una comprensión de las cosas que se presentan en estos estadios irresolubles, pero apoyándose en una idea de Dios acorde a cada época, ¿no? Y a esta evolución de la que hablamos, a este momento del que hablamos. Estos mismos esfuerzos, aunque puedan ser errados, son parte del propio recorrido del ser humano y lo hemos visto a lo largo de la historia y de ellos también, estos errores, pues vamos aprendiendo. Nos dicen que tienen conocimientos limitados acerca de las cosas del mundo espírita. Y lo poco que saben de ello, pues se va a confundir con las ideas y prejuicios de la vida corporal. No pueden darnos de este mundo espírita, sino pues algunas nociones que pueden resultar falsas e incompletas. Y esto es precisamente por lo que decíamos al principio, ese predominio de la materia sobre el espíritu que no les deja ver con claridad su realidad trascendente. Estamos hablando de encarnados, de desencarnados, que afinan más con esa densidad de la materia que con la sutileza del espíritu. Dentro de los caracteres generales, hallaremos algunas cuestiones que son necesarias para nuestro aprendizaje, ¿no? Nos ponemos delante de las comunicaciones que pueden ofrecer este tipo de espíritus. Y nos dicen que el observador atento va a encontrar a menudo en estas comunicaciones, no obstante, pues la imperfección que pueden presentar, confirmadas las grandes verdades que los espíritus superiores nos enseñan. Claro, porque los espíritus superiores, por su parte, se van a destacar por el deseo de ayudar a todos los demás a encontrar pues ese camino de perfección, con lo cual nos hablan de aquello que se plasma en el comportamiento habitual de espíritus que se encuentran en cursos inferiores, ¿no? Constatando con su actuar estos espíritus que están más bajos de la escala las lecciones de los más esclarecidos. Nos van a poner delante la realidad, ¿no? de estos grados, ¿no? De estas etapas por las que vamos pasando todos para que veamos en estos ejemplos pues a lo que podemos llegar, ¿no? Y ellos nos transmiten pues estas enseñanzas para que estemos también muchas veces prevenidos. El carácter de estos espíritus pues se va a revelar por el lenguaje del que se van a servir, ¿no? Todo espíritu que en el transcurso de sus comunicaciones deje traslucir, aunque sea el más mínimo pensamiento malo, ¿no? Como expresa siempre Kardec en ese sentido y que podemos entender, pues puede ser incluido en ese tercer orden, ¿no? En consecuencia, todo pensamiento bajo que se nos sugiera, pues va a provenir de un espíritu imperfecto. También nos explican que ven la felicidad de los buenos y esta visión constituye para ellos un tormento incesante porque experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Envidia y celos son verdaderas enfermedades para el alma. Pero fijaros, yo he reflexionado sobre todo esto al preguntarme por qué con esta condición tan imperfecta se va a producir en ellos tal sufrimiento y tormento, si realmente la felicidad de los buenos se acerca mucho más al espíritu yendo en un camino diametralmente opuesto al que estos hermanos pues van a elegir, ¿no? Ellos de alguna manera también se mantienen mucho en rebeldía. Y yo he llegado a la conclusión de que como nuestra esencia es buena, es sublime, porque es la intención de amor de nuestro Padre, las pasiones chocan con esta naturaleza y aunque producen una satisfacción efímera, en el fondo duele, porque desarmoniza con esa chispa divina. Bueno, afortunadamente y gracias a la misericordia de Dios por mucho tiempo que se permanezca en estas actitudes que para ellos son presentes, esta es su realidad,
se disiparán por fuerza de la gran potencia creadora. Bueno, en realidad creo que todavía en nuestro estado podemos incluirnos dentro de si miramos algunas de estas características dentro de este orden, ¿no? Conservan, ya lo veremos, conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal. Y esa impresión es muchas veces más penosa que la realidad misma. Entonces sufren de veras esos males que han soportado y que los que han hecho a los demás, los que infligieron a los otros. Y como les parece durante mucho tiempo, son realidades para ellos durante mucho tiempo, creen que que han de experimentarlos pues siempre. Y esto se ve muy claramente en los ejemplos que estamos estudiando dentro del cielo y el infierno y en tantas comunicaciones y casos que están analizados en la revista Espírita, y realmente también hemos podido escuchar relatos sobre este sentir bueno, en los trabajos mediúnicos. Al final, la conciencia, como yo siempre digo, es una compañera segura que tarde o temprano pues logramos oír y nos traerá la verdad para que podamos comprender los errores y podamos así rectificar y salir de estas ideas que no nos hacen ver todo el porvenir que tenemos por delante. Kardec termina el párrafo de los caracteres generales diciendo: Dios para castigarlos quiere que así lo crean. Bueno, yo esto ya creo que no es propio de nuestro entender y se deduce por otra parte, de todas las enseñanzas que despliega el espiritismo. La concepción del castigo está superada con la comprensión de los atributos de Dios y tal como así los explica la doctrina. Se comprende que esta perfección es propia del estado mental en el que se encuentran estos espíritus más endurecidos que necesitan pues experimentar las consecuencias de los actos, pero también entendemos que éstas sirven de acicate para movilizar una voluntad que active un esfuerzo positivo y los haga salir, los haga adelantar, ir creciendo poco a poco. Una vez ya hablado de estos caracteres generales, me gustaría traeros algunas aclaraciones en cuanto a las divisiones, antes de pasar ya a hablar de cada clase. Mira, en la primera edición del Libro de los Espíritus, aquella que sale esa fecha tan importante para nosotros, el 18 de abril de 1857, con 501 preguntas, este asunto de las diferentes órdenes de espíritus, de la escala espírita, se encuentra desarrollado en lo que sería la cuestión 54, de una manera, pues, que como siempre nos dicen muy interesante y más sintética, pero sin la división que vamos a ver un poquito más adelante, pormenorizada, propuesta en la revista Espírita de 1858. Tras esta primera edición, en febrero de 1858, en la revista vamos a encontrar estos caracteres generales con los tres órdenes, imperfectos, buenos y puros, y dentro del tercer orden, del que hoy estamos tratando, vamos a ver plasmada en estos artículos 4 clases principales. La novena clase, que sería, como vemos en la pantalla, los espíritus impuros; la octava clase correspondiente a los ligeros; la séptima a los pseudosabios; y la sexta clase a los neutros. Los demás órdenes, tanto el segundo como el primero, están compuestos, el segundo por 4 clases principales y el primero por una única clase. Un poquito después, en la introducción práctica, también en 1858, sobre las manifestaciones espíritas, vamos a ver cómo, lo tenéis aquí en la pantalla, el tercer orden va a contar todavía con estas 4 clases. Y ya en la edición segunda y definitiva del libro de los espíritus, que sale a la luz el 20 de marzo de 1860,
vamos a ver una variación, porque aquí se va a incluir una clase dentro del tercer orden, quedando como lo tenemos en los libros que manejamos en esta edición definitiva, pasando a ser la 10ª clase, la de los espíritus impuros, y la 6ª clase, el añadido, que sería la de los espíritus golpeadores y perturbadores. Los demás órdenes, el segundo y el primero, quedarían exactamente igual. Bueno, pues con esto vamos a hablar ya de los espíritus impuros dentro de la 10ª clase y nos dicen que son propensos al mal y ese constituye el objeto de sus preocupaciones. En cuanto a espíritus, dan consejos pérfidos, alientan la discordia y la desconfianza y adoptan todos los disfraces para engañar mejor. Esto que dice ahora es también muy importante. Se apegan a las personas de carácter lo bastante débil para ceder a sus sugestiones y hacen esto a fin de empujarlas hacia su perdición, satisfechos de poder retrasar su progreso, haciéndolas sucumbir ante las pruebas que sufren. Bueno, es terrible todo esto, aunque no podemos decir que nos extrañe, ¿no? Viendo las cosas de nuestro propio mundo, podemos imaginar la acción de algunos de estos espíritus sobre sus habitantes encarnados. Habitantes que, como nos están expresando aquí, ofrecen condiciones con las que estos espíritus afinan, mismo por su debilidad, como por su carácter, por la invigilancia, por todas las cuestiones que muchas veces hablamos. Igualmente, ocurrirá estando ellos mismos ya en la experiencia terrestre. Podemos deducir cómo será su paso por la carne, ¿no? Cuando los espíritus nos invitan a desarrollar nuestros criterios propios, analizar las enseñanzas morales para poder ser capaces de reflexionar sobre el beneficio que producen al ser y a la colectividad, nos están ofreciendo también con ello pues un poderoso medio para cuidarnos de estas influencias perniciosas que aquí tenemos delante y ser capaces de no participar en el rastro que dejan. Hemos estado hablando en las clases anteriores sobre ello. Mirad, cuando estaba preparando esta clase, me vino a la cabeza un artículo que encontramos en la Revista Espírita de 1859, que es la verdad es bastante impactante. Lleva por título y habla del asesinato de 5 niños por un niño de 12. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí en esta noticia que analiza Kardec? Pues aquí ocurre que un niño de 12 años encierra en un baúl hasta la muerte a 4 niñas y un niño que tienen edades comprendidas entre 4 a 9 años. Y para ello utiliza las más duras acciones, ¿no? Tras contar la noticia, Kardec va a ofrecer un diálogo con el espíritu al que se le pregunta por este caso. El espíritu que va a ser interrogado es el de la hermana del medium, que murió a los 12 años, pero que siempre, cuando se ha comunicado, ha dado muestras de superioridad como en su estado de espíritu. Y hay varias preguntas que me gustaría traer, muy breves. Dice, ¿qué motivo ha podido llevar a un niño de esa edad a cometer una acción tan atroz y con tanta sangre fría? Y este espíritu responde que la maldad no tiene edad, es ingenua en el niño y razonada en el adulto. Cuando la misma existe en un niño sin razonamiento, ¿no denota esto la encarnación de un espíritu muy inferior? Ella, dice, proviene entonces directamente de la perversidad del corazón. Es su propio espíritu que lo domina y que lo empuja a la perversidad. Y hay una pregunta cuya respuesta solo voy a traer una palabra, ¿no? En esa respuesta elijo una palabra. Dice, ¿cuál podía haber sido la existencia anterior de semejante espíritu? Y dice, horrible, horrible. La existencia de este niño que comete este crimen atroz fue horrible, la anterior existencia. Bueno, podemos leer este artículo en el que se habla del espíritu que anima a este niño y de sus posibilidades según expresa la conversación. Es muy interesante leerlo porque de verdad
las reflexiones que se hacen son muy importantes, sobre todo también para entender esto que estamos hablando sobre los espíritus impuros. Bueno, vamos a ver cómo se presenta en las comunicaciones. Durante las comunicaciones se les reconoce por su lenguaje, trivialidad y grosería de las expresiones, tanto entre los espíritus como entre los hombres, denotan siempre inferioridad moral, sino intelectiva. Esto es cómo se van a expresar acorde con sus características. Sus comunicaciones denuncian la bajeza de sus inclinaciones. Y si quieren inducir a engaño expresándose de una manera sensata, no pueden prolongar mucho tiempo su comedia y terminan siempre por dejar traslucir su origen. Bueno, podemos entender que no les da la capacidad para sostener el embuste, ni siquiera a veces para mantener una compostura que les requiere un enorme esfuerzo. De alguna manera, esta impulsividad, esta característica de ellos tan densa va a salir. Evidentemente, este tipo de espíritus han sido plasmados en nuestra historia de diversas maneras y si alguna vez se presentan en reuniones serias, es con el fin de producir un aprendizaje y con el auspicio de los trabajadores espirituales, que por supuesto van a buscar que resulte algo positivo y productivo en tanto para unos como para otros. Continúa diciendo, algunos pueblos han hecho de ellos sus divinidades maléficas y otros los designan con los nombres de demonios, genios, malos o espíritus del mal. Los seres vivientes a quienes animan cuando se han encarnado son propensos a cuantos vicios engendran las pasiones viles y degradantes, sensualidad y crueldad, bellaquería e hipocresía. Muy importante ver esto de la hipocresía dentro de estos espíritus, a este nivel, esta cuestión que tanto vemos. Avidez y sórdida avaricia. Practican el mal por el mero placer de hacerlo, casi siempre sin motivos para ello, y por odio al bien escogen las más de las veces a sus víctimas entre las personas honradas. Se focalizan mucho entre personas que, que muestran, ¿no? esta honradez. Son plagas para la humanidad, sea cual fuere su clase social a que pertenezcan, y su barniz de civilizados no les exime del oprobio y la ignominia. Bueno, esto en cuanto a los espíritus impuros, pero me gustaría acercar una comunicación del espíritu del Señor Jehová que voy a intercalar con las diferentes clases que vamos a ir viendo para extraer algunas cuestiones bastante interesantes. Este mensaje lo vamos a encontrar en la Revista Espírita de 1860, en el mes de octubre, y nos va también a tratar el valor de las comunicaciones espíritas. Comienza haciendo una introducción que voy a poner, pero tenemos que tener en cuenta, como siempre decimos, el lenguaje de la época. Muy bien, pues dice este amigo de la sociedad, espíritu que luego se va comunicando. La ortodoxia religiosa hace desempeñar un papel demasiado grande a Satanás y a sus supuestos satélites, a los que deberían limitarse en llamar espíritus malévolos, ignorantes, vanidosos y casi todos manchados por el pecado del orgullo que hace que se pierdan. En esto ellos no difieren en nada de los hombres, de los cuales han hecho parte durante un periodo muy corto, con relación a la eternidad de su existencia espiritual, que puede compararse a la de un cuerpo que ha pasado al estado volátil. El error está en creer que por ser espíritus deben ser perfectos, como si el vapor o el gas fuese más perfecto que el agua o el líquido de donde han salido, como si un bandido pudiera ser un hombre honesto después de haber escapado de la prisión, como si un loco pudiese ser considerado un sabio por haber traspuesto los muros del manicomio, como si un no vidente que ha salido del hospital de ciegos pudiera hacerse pasar por un clarividente. Este espíritu explica claramente cómo el hecho de estar en el mundo espiritual
no quita que se presenten comportamientos duros y también en las comunicaciones, no quita que este espíritu presente, por ser espíritus, deje de presentar comportamientos conforme a su naturaleza. Y también deja ver que estos irán modificándose con el tiempo, con un proceso, porque no se cambia radicalmente por pasar a un lado o al otro de la vida. Así pues, necesitamos estar bastante prevenidos de esto. Es terrible comprobar la acción de personas y espíritus a estos niveles. Es muy duro, es muy triste, pero a pesar de identificar en estos hermanos nuestros toda esta rudeza, tenemos que tener en cuenta y nunca dejemos de recordar que junto con las enseñanzas sobre el mundo espiritual, se nos transmitió también para el análisis y la interiorización el gran código moral del Evangelio y los mensajes de las potencias del cielo acerca de lo que nos hace mejores. Y tenemos que poner mucha atención, porque más allá de juzgar, más allá de despreciar, tenemos que atender a estos mensajes morales. El espíritu, por ejemplo, de Elizabeth de Francia nos invita en un mensaje en el Evangelio según el Espiritismo a practicar la caridad con los criminales, reflexionando desde la filosofía espírita, sintiendo a estos hermanos nuestros desdichados, estos criminales, como lo que son, criaturas de Dios, que por su misericordia, no dudemos, escuchará el sincero arrepentimiento cuando llegue a ellos. Y nos insta, Elizabeth, a pensar que nosotros, los que tenemos acceso a estas enseñanzas, somos más reprensibles, más culpables que aquellos a quienes podemos rehusar el perdón y la conmiseración, puesto que muchas veces estos hermanos nuestros no conocen a Dios como nosotros lo podemos sentir y por eso se les pedirá menos. Tenemos que recordar lo que acabamos de decir, ¿no? En esos caracteres generales. Tienen la intuición de Dios, mas no lo comprenden. Vamos a seguir con Elizabeth de Francia en este texto. Debéis, aquellos de quienes hablo, el socorro de vuestras oraciones. En eso consiste la verdadera caridad. Nunca digáis de un criminal, es un miserable, hay que eliminarlo de la tierra. ¿Cuántas veces oímos esto? Es terrible. La muerte que se le impone es demasiado benigna para un ser de esa calaña. No, no es así como debéis hablar. Mirad, contemplad a Jesús, vuestro modelo. ¿Qué diría él si viese a ese desdichado a su lado? ¿Cuántas veces nos tendremos que hacer esa pregunta? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Se compadecería de él. Lo consideraría como un enfermo digno de lástima. Le tendería la mano. Realmente, nos dice Elizabeth, vosotros no podéis hacer lo mismo que Jesús, por supuesto, pero al menos podéis rogar por ese criminal y asistir a su espíritu durante los pocos instantes que aún deba pasar en la tierra. Si realmente comprendemos las enseñanzas del espiritismo, las enseñanzas de Jesús, no podemos negar una sola oración a nadie, a nadie. El arrepentimiento puede conmover su corazón si rogáis con fe. Ese es el poder que tienen las oraciones, ampliamente ya demostrado por el espiritismo. Es vuestro prójimo, al igual que el mejor de los hombres. El más evolucionado es tan hermano nuestro, tan prójimo como el ser más primitivo, más rudo que podamos conocer. Su alma descarriada y rebelde fue creada, como la vuestra, para perfeccionarse. Así pues, ayudadlo a salir del cenagal y orad por él. Bueno, creo que queda muy, muy claro, ¿no? En esta explicación del espíritu de Elizabeth. Vamos ahora con la novena clase, espíritus frívolos. Nos dicen que son ignorantes y maliciosos, tornadizos y burlones. En todo se meten y responden a todo, sin preocuparse de la verdad. Se placen en causar
contrariedades o pequeñas satisfacciones, en urdir enredos o chismes, en inducir maliciosamente a error valiéndose de fraudes y picardías. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados como trasgos, duendes, gnomos o diablillos. Están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo como lo hacemos nosotros con nuestros servidores. Otra vez recordamos el lenguaje y las circunstancias de la época. Muy bien, ¿cómo son estos espíritus en sus comunicaciones con nosotros? Bueno, pues dicen que su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso, pero casi siempre desprovisto de profundidad. Captan las extravagancias y ridiculeces de los seres humanos, expresándolas con rasgos mordaces y satíricos. Si bien es cierto que se atribuyen nombres supuestos, suelen hacerlo por malicia más que por perversidad. Son pues espíritus que se divierten a costa pues de estas frivolidades con las que también pueden afinar. Vamos a seguir con el mensaje del señor Jehová, muy en relación con las comunicaciones, porque se va a dirigir a los medios. Y dice así: señores medios, imaginad que hayáis entrado en contacto con toda esta gente y que haya tanta diferencia entre los espíritus como entre los hombres. Ahora bien, no ignoráis que existen tantos hombres como sentimientos, tantos cuerpos como propiedades diversas, antes y después de su cambio de estado, evidentemente, ¿no? Cuánta diferencia hay entre nosotros, cuánta diferencia hay entre los espíritus. Nos podemos encontrar infinitas características. Por sus errores podéis juzgar la mala cualidad de los espíritus. ¿Cómo se juzga la mala cualidad de un cuerpo? Por el olor que exhala. Si a veces ellos están de acuerdo con ciertos puntos entre sí y con vosotros, es que se copian y excopian, porque saben mejor que vosotros lo que ha sido escrito, antigua y recientemente, sobre tal o cual doctrina que ellos a menudo repiten como loros, pero otras veces con convicción, como si fueran espíritus estudiosos y concienzudos, como ciertos filósofos eruditos que os diesen el honor de venir a conversar y a debatir con vosotros. Aquí vemos la importancia del análisis de las comunicaciones que tanto se nos recomienda para poder observar la naturaleza del espíritu. Ahora más adelante señalaré incluso algo que hace Kardec con este mensaje del señor Jehová, porque Kardec analizaba todo, viniese del espíritu que viniese. Bueno, seguimos también teniendo en cuenta la disposición de quien escucha o lee el mensaje que viene de los espíritus. Y leemos: pero estad persuadidos de que solamente os responden cuando sienten que os encontráis en condiciones de comprenderlos. Sin esto, no os dicen sino vulgaridades y nada que supere el avance de vuestra inteligencia y de vuestros conocimientos adquiridos. Como vosotros, ellos también saben que no se echan perlas a los cerdos. Si sois cristianos, citan el Evangelio. Si sois musulmanes, el Corán. Y fácilmente se ponen de acuerdo con vosotros, porque en el estado de erraticidad ellos tienen la inteligencia que los cuerpos materiales volatilizados no tienen. Solo en esto la comparación precedente no es exacta. Si preferís reír y hacer burlas con las palabras, deseando entrar en contacto con un espíritu serio, recibiréis a espíritus burlones que serán más fuertes que vosotros en los escarnios y en las palabras burlescas. Si no tuvierais juicio, estableceréis contacto con mistificadores que os llevarán más lejos de lo que gustaréis. Esto lo hemos estado también comentando en la clase anterior. Bueno, vamos a dejar de momento aquí la comunicación de Yogar para pasar a la octava clase con unos espíritus que tienen mucho que ver con esto y con los que tenemos que tener cuidado y observar con atención. Estamos hablando de esos espíritus de la octava clase, los pseudosabios, y nos dicen que sus conocimientos son bastante extensos, pero creen saber más de lo que en realidad saben, habiendo realizado algunos progresos desde diferentes puntos de vista
Su lenguaje tiene un carácter serio, capaz también de inducir a error respecto a su capacidad y a sus luces, pero suele ser a menudo solo un reflejo de los prejuicios e ideas sectarias de la vida terrena. Se trata de una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos, en medio de los cuales se transparentan la presunción, el orgullo, los celos, la terquedad de que no han podido despojarse. En la comunicación que retomo del señor Jobard, leemos comentarios, ahora voy a resumir un poco, interesantes sobre lo que les gusta. Él habla de lo que les gusta a los espíritus conversar con las personas y explica que para muchos es una distracción y a veces también, porque no va a resultar un modo de estudio. Y aconseja no temer en cansarlos porque dice que probablemente nos cansemos nosotros antes que ellos. Pero pese a todo esto, advierte que tengamos en cuenta y quedaros con esta frase, que los espíritus no nos enseñarán nada más de lo que nos podrían haber dicho cuando encarnados. Expresa que no podemos esperar de ellos, pues en revelaciones extraordinarias, ni inventos inesperados, ni piedras filosofales, ni panaceas, porque no saben más que nosotros sobre los resultados aún no obtenidos por la ciencia humana. Y si nos invitan a hacer estas experiencias, es que ellos mismos estarán curiosos para ver los efectos. Es decir, no nos dejemos embelesar por lo que nos digan y anticipen, porque pueden estar muchas veces llevándonos por caminos equivocados. Continúa este espíritu expresando que algunos pues van a dar explicaciones confusas pretendiendo pues parecer lo que no son. Y dice que si se trata, por ejemplo, de un tesoro, pues ellos dirán cabaz. Si se trata de una aleación, pues dirán mezclad. Van a ir buscando lo que más combine con nosotros, ¿no? Y es posible que cuando hagamos esto, al cabaz o al mezclar, pues encontremos, ¿no? Pero ellos se quedarán tan asombrados como lo haremos nosotros y se jactarán de habernos dado buenos consejos. De esta manera, lo que dejan traslucir es esa vanidad humana que no les abandona. Por eso están tan ligados todavía y se ven, es lo que decíamos al principio, estos orgullos, estas vanidades, estos egoísmos. Bien, conforme a esta afirmación que acabo de señalar, ¿no?, que hace el espíritu, en la que nos dice que los espíritus no nos enseñarán nada más de lo que nos podrían haber dicho cuando encarnados. Alan Kardec no está de acuerdo. Alan Kardec analiza también la comunicación que recibe de este espíritu, de un espíritu muy serio, de un espíritu que da su opinión. Y dice Kardec, comenta que el señor Jobard ha sido quizá demasiado absoluto en algunos puntos de sus apreciaciones, concretamente en este, ¿no? En su opinión, él no ha tenido en cuenta el progreso realizado por el espíritu en el estado errante. Esto es lógico y porque, como Kardec comenta, no cabe duda de que el espíritu lleva hacia ese más allá, hacia el más allá, sus imperfecciones que presenta en la vida terrestre. Esto es un hecho que ha sido constatado por la experiencia, pero como está en un medio totalmente diferente, como no recibe más sus sensaciones por intermedio de los órganos materiales, como no tiene más sobre los ojos ese velo espeso que oscurecía las ideas, pues ahora sus sensaciones como espíritu, sus percepciones y sus ideas pueden experimentar una sensible modificación. Y es por esto que, bueno, pues en esas comunicaciones se ve a los individuos que después de haber desencarnado piensan de modo diferente de cuando estaban encarnados, porque Kardec dice que el horizonte moral se amplió para ellos. Entonces, no debe de ser tan
tan tajante esta cuestión de que los espíritus no nos enseñarán nada más de lo que no nos podrían haber dicho cuando estaban encarnados. Evidentemente, va a verse cómo se quita uno la mochila de tantas densidades, pese a que las características de estos espíritus siguen siendo densas, pero algo se puede adelantar, algo se puede dejar traslucir, ¿no? Esto es un asunto muy importante porque nos hace ver cómo el espíritu puede progresar allá donde se encuentre, pero decimos progresar, no dar saltos. Como hemos estado diciendo antes, todo lleva su proceso, todo va a llevar su caminar. Bueno, desde luego, pues os recomiendo, como no, este mensaje del señor Llobar y las observaciones que hace tan acertadas el codificador como esta que acabamos de decir. Avanzamos un poquito más a la séptima clase, hasta esos espíritus neutros, y nos dicen que estos no son ni lo bastante buenos para realizar el bien, ni lo suficientemente malos para practicar el mal. Se inclinan tanto hacia el uno como hacia el otro y no se elevan por encima del nivel vulgar de la humanidad, así en lo moral como en lo intelectual, y se apegan a las cosas de la tierra, de cuyas groseras alegrías sienten nostalgia. Bueno, ahí estamos, esos espíritus que buscamos de alguna manera encontrar el mejor camino del bien en nuestras actuaciones, pero no logramos despojarnos de todas estas cuestiones todavía, como pues esos egoísmos, esos orgullos, esas vanidades, ¿no? El Evangelio, según el Espiritismo, nos deja muy claro que cada mundo será habitado, ¿no? Por los espíritus conforme al grado de evolución. Habrá mundos en los que los moradores sean aún pues, más inferiores de los que pues, nos encontramos en la tierra física y moralmente, otros que estén en la misma categoría que el nuestro y otros pues que van a llegar a ser más o menos superiores en todos los aspectos. Podemos entender que en estos mundos inferiores la existencia va a ser enteramente material, las pasiones van a reinar en ellos y la vida moral será casi nula. A medida que se va desarrollando la influencia de la materia, va a ir disminuyendo, pudiendo hacerlo hasta tal punto que en los mundos más adelantados por la vida es, por así decirlo, absolutamente espiritual. En los mundos intermedios, no en estos tan primitivos, ni en estos tan puros, pues habrá una combinación de bien y de mal con predominio de uno y de otro, según pues el grado de adelanto de quienes habitan en ellos. Entonces, por todo esto, Kardec, aunque reconoce que no se puede hacer una clasificación como también estamos viendo que estas clasificaciones son para que nosotros nos coloquemos, ¿no? Pero de alguna manera nos dan unas ideas, pues los mundos los va a clasificar de un modo general como esos primitivos que van a albergar las primeras encarnaciones del alma humana. Vamos a ver esos mundos de expiación y de pruebas donde el mal predomina, esos mundos regeneradores que sirven para que las almas que aún tienen que expiar adquieran nuevas fuerzas, descansen, y esos mundos felices donde el bien prevalece sobre el mal, y mundos celestiales o divinos que ya va a ser la morada de los espíritus que veremos en su momento, espíritus que ya se hayan purificado. Bueno, conforme a esto nos queda pensar, ¿no? Un poco cómo es, dónde se encuentra nuestro planeta a la vista de las actuaciones que encontramos en esta humanidad y analizándonos a nosotros mismos, pues todavía eh, cómo está nuestra balanza en cuanto a esta búsqueda, ¿no? De lo que puede ser la mejor actitud y dejar atrás aquellas que nos van ya perjudicando y que ya podemos comprender que no necesitamos. Bueno, pues ya entraríamos en la última clase, en la sexta clase,
donde estarían los espíritus golpeadores y perturbadores. Estos espíritus es verdad que nos dicen que no constituyen propiamente hablando una Tienes clase que distinta pasarla. desde el punto de vista de sus cualidades personales. Pueden pertenecer a toda clase, a todas las clases que hemos estado viendo dentro del tercer orden. Manifiestan a menudo su presencia sirviéndose de efectos perceptibles y físicos tales como golpes, movimientos, desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parecen apegados más que otros a la materia. Son los agentes principales de las vicisitudes de los elementos del globo, ya sea que operen en el aire o en el agua, el fuego o los cuerpos duros e inclusive en las entrañas mismas de la tierra. Se reconoce que tales fenómenos no se deben a una causa fortuita y física cuando poseen un carácter intencional e inteligente. Todos los espíritus pueden producir esos fenómenos, pero los elevados pues los dejan por lo general a cargo de los subalternos más aptos para estos últimos, para las cosas materiales que para las de la inteligencia. Cuando los espíritus elevados juzgan que este tipo de manifestaciones son útiles, se valen de los subordinados como auxiliares para realizarlas. El otro día, Keila, en su clase del libro de los medios, nos explicó cómo en el ítem 231 los espíritus superiores contestaban sobre las reuniones espíritas, ¿no? Porque se les preguntaban que si los espíritus superiores tratan de orientar las reuniones banales hacia objetivos más serios. Y las contestaciones que se reciben, pues indican que estos espíritus no van a las reuniones donde saben que su presencia es inútil en los ambientes en los que hay una escasa instrucción, pero sin embargo hay sinceridad, ellos sí se presentan pues de buen grado, aunque solo pueden hallar en ellos pues instrumentos deficientes, pero pueden presentarse si hay una buena disposición. Pero lo que sí dicen es que no van a los ambientes, por muy instruidos que se crean, donde predomina la ironía. Y dicen literalmente, ahí es preciso hablar a los ojos y a los oídos, y esa función compete a los espíritus golpeadores y burlones. Es conveniente que las personas que se jactan de su saber sean humilladas por los espíritus menos sabios y menos adelantados. Al respecto también de estos espíritus, van a ofrecer algunas aclaraciones en el ítem 145 del libro de los mediums, y Kardec habla de una cosa sobre la que considera que hay un error muy difundido. Es interesante. Dice que es un error creer que todos los espíritus que se comunican mediante golpes son espíritus golpeadores. Concretamente se centra en la tictología, que, bueno, como sabemos, constituye un medio de comunicación y es un medio de comunicación tan digno como cualquier otro, del cual se puede servir el espíritu que sea, explicándonos que los espíritus superiores sí sabemos que se caracterizan por sus ideas elevadas y no por el instrumento que utilizan para transmitirlas. No cabe duda, desde luego, que si ellos tienen medios más cómodos, medios más veloces, van a utilizar esos medios. De hecho, ellos mismos los sugirieron. Pero si no lo poseen, las circunstancias no lo permiten, no van a dudar en valerse, por ejemplo, de una mesa parlante. Y esto lo justifica de una manera muy clara. En los principios, el propio codificador pudo recibir por estos medios mensajes realmente sublimes, los más, bueno, unos consejos extraordinarios que conocemos todos en estos primeros momentos del espiritismo. Por consiguiente, nos aclara que no todos los espíritus que se manifiestan por medio de golpes son espíritus golpeadores. Este adjetivo debe reservarse para los que podríamos denominar, bueno, él los denomina así, profesionales, golpeadores profesionales, que por ese medio se deleitan en hacer bromas para divertir a un grupo de personas o para molestar
con su inoportunidad. A veces pueden expresar también cosas ingeniosas, pero nunca transmitirán conceptos profundos. Y ya para terminar, quiero también deciros que este tipo de espíritus golpeadores pues se pueden asignar a una de las fases que Kardec mm, pues relaciona, ¿no?, con la propagación del espiritismo. Él habla de 4 periodos distintos. En el primer periodo estaría el de la curiosidad, en el cual estos espíritus golpeadores desempeñaron un papel principal para llamar la atención y preparar los caminos. Luego, Kardec habla del segundo periodo, que sería el de la observación, en el cual dice que se entra en aquel momento y que también podríamos llamar periodo filosófico. Aquí, en este periodo, el espiritismo es profundizado y se depura y tiende a la unidad de doctrina y se constituye en ciencia. Y luego prevé 2 periodos más. El tercero, que sería el periodo de la admisión, donde el espiritismo ha de ocupar un lugar oficial entre las creencias universalmente reconocidas, y el periodo de influencia, esto es muy importante, sobre el orden social, que dice que será entonces que la humanidad, bajo la influencia de estas ideas, habrá de entrar en un nuevo camino moral. Y esta influencia en aquel, desde hoy, desde ese momento, es individual, pero más adelante actuará sobre las masas para el bien general. Y es evidente que en estos periodos de los que nos traslada Kardec, veremos actuar la marcha del espíritu en progreso. Por esto nos concierne a cada uno trabajar en este burilar propio y comprender y respetar el ritmo de los demás en su recorrido evolutivo. Necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos para ser capaces de observar lo que hemos alcanzado y todo lo que nos falta. Cuando hablamos de los peldaños más bajos de esta escala espírita, de estos espíritus impuros, necesitamos entender que ellos, los más rudos, también llegarán a lo más alto y que nosotros, estemos en el escalón que estemos, también tuvimos que comenzar por el principio y reconocer que hay mucha rebeldía, hay mucho orgullo, hay mucho egoísmo por superar y ponernos a ello, ponernos a comprender que todos hemos sido creados simples, ignorantes, pero con un carácter perfectible en el cual vamos a obrar, a trabajar cada uno de nosotros para llegar a esa perfección a la que estamos llamados. Así que vamos a tener conciencia, responsabilidad y orar por nosotros mismos, por los que vienen detrás, tender la mano y desde luego mostrar la nuestra para que también los que nos preceden, los que van por delante de nosotros y que nos ofrecen la ayuda, pues tengamos el respeto hacia con ellos y ver que nuestra voluntad se activa para ser cada día un poquito mejores. Bueno, pues hasta aquí este tercer orden. El próximo día iremos con esos espíritus buenos de los que podemos aprender mucho y que son los que nos tienden la mano, a los que estamos todavía en ese debatir entre el bien y el mal. Pues muchísimas gracias por la atención.